En el vídeo de hoy os traigo el análisis, os traigo la review de la Bull Paddle Ionic Control, una pala con formato redondo. Su PVP de venta está por debajo de 179 euros, así que me parece una alternativa más que recomendable para los jugadores que busquéis una pala con formato redondo, pero que rinda bien en red. Así que después de la intro te cuento todo de ella. Os dejo, como siempre, mi cupón descuento de Paddlevice para que podáis conseguir cualquier artículo de pádel en su web al mejor precio. Y si nos centramos en las specs de esta Ionic Control 2025, tiene formato redondo, con grafite en sus caras junto con la goma multi-EVA y un rugoso 3D en puntitos. El tacto que os va a dejar esta combinación es un tacto medio. Yo diría que está un puntito, medio puntito por debajo en cuanto a dureza al modelo Power, a la Ionic Power. En cuanto a su balance y peso, nuestra unidad sin colocarle over pesa 364 gramos y en cuanto a su balance es un balance medio alto, un balance de 264 milímetros. Si seguimos bajando nos encontramos con el corazón, que es el mismo que el de la versión anterior, un puño de tamaño estándar y un cordón corredero. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis impresiones en pista. Bueno, pues vamos allá con mis impresiones de esta Ionic Control, de esta pala de Bull Paddle con formato redondo, monta grafite en sus caras y la goma multi-EVA. En cuanto al tacto, pues es un tacto parecido al modelo Power, a la pala de Cardona y Leal, pero en este caso yo creo que puede bajar un pelín. No sé si es por el formato o porque la composición no es exactamente la misma, pero me parece de tacto medio, no me quedaría por encima de tacto medio. En cuanto a la manejabilidad de la pala, está muy bien, es una pala que se nota que tiene formato de control, aunque luego veremos que el balance no hace indicar eso, porque es un balance medio, casi medio alto. Aquí en fondo de pista, lo cierto es que el tacto cuadra, porque te permite mover la bola muy ágil, solo con mover un poquito la mano. No es un tacto excesivamente blando, pero sí, yo diría tacto medio. Punto dulce, pues aquí también se quedaría por encima del formato de ataque, del formato Power, porque el punto dulce, lo cierto es que se siente amplio. Es una pala que en fondo de pista, para jugadores de nivel medio, incluso para jugadores de nivel avanzado, creo que les puede cuadrar muy bien, porque te permite mover la bola fácil, no es nada incómoda. El punto dulce es amplio, una pala que en fondo os va a gustar sí o sí. Bueno, pues iniciamos ya con un ritmo alto con el bote pronto. Es una pala de primeras, me sorprende cómo se comporta. No me esperaba que se sintiera progresiva, pero contando ese tacto medio, aquí en un ritmo alto se controla bastante bien y cuando aceleras el brazo, la bola camina, o sea que un tacto que os va a permitir mover la bola a velocidades bajas bien, pero que en un ritmo alto para nada pierde prestaciones. Muy bien, una sorpresa el comportamiento en un ritmo alto. Y si pasamos al ritmo bajo, a bajar un poquito la velocidad con la chiquita, pues aquí, moviendo un poquito la mano, la bola camina, no se descontrola mucho tampoco. En un ritmo bajo te aporta buena salida, así que yo creo que está muy compensada en tanto en cuanto a cómo se comporta en un ritmo alto y cómo rinde con la chiquita. Muy buena nota de esta Ionic Control en fondo de pista, tanto en un ritmo bajo como en un ritmo alto. Esta Ionic Control en fondo de pista es una apuesta segura. Es una pala que tiene un punto dulce que está por encima de la media. Su tacto es un tacto medio, por lo que vais a mover la bola bastante bien en un ritmo medio y en un ritmo bajo, a velocidades bajas, y en un ritmo alto me esperaba que se descontrolara más, y lo cierto es que cuando pones la mano dura, cuando juegas con el bote pronto, la bola camina y camina bastante, así que una sorpresa cómo se comporta en un ritmo alto. En fondo de pista le pondría muy buena nota. Vamos a ver qué tal se comporta en red. Aquí en situación de volea, en red, es una pala que aunque tiene el apelativo de control, su balance es un balance medio, casi lindando con medio alto. Son
264 milímetros. Y aquí en red se nota. Aquí en red se nota que aunque tiene un tacto medio, en el momento en el que empujas un poquito la bola hacia abajo, camina y camina con bastante peso. La verdad que aquí, en situación de volea, no noto mucha diferencia entre el modelo Power y esta Control. Sí que es cierto que se mueve un poquito más fácil. Os va a ayudar, sobre todo cuando la bola os venga rápido, a preparar el gesto antes, a armar y a poder impactar la bola un poquito mejor. Así que mis sensaciones en volea son bastante buenas. En cuanto al rugoso, pues es un rugoso 3D en puntitos. Yo creo que es prácticamente el mismo, por no decir que es igual 100% que el de la Ionic Power. Te permite darle efecto a la bola, no es una locura, no es una pasada, pero aquí, como os conté en su hermana mayor, el que tenga la pintura un poquito mate, creo que hace que arañes un poquito más la bola. Y si pasamos ya a un ritmo alto, a la situación de volea de bloqueo, aquí contando que se siente bastante progresiva, con el tacto medio que tiene, sí que se os puede descontrolar un poquito más la bola. Eso sí, el punto dulce ayuda a que los impactos sean buenos, aunque no centres bien el tiro. El rendimiento es bueno, pero me gusta un poquito más en un ritmo medio que en volea de bloqueo. Si pasamos a volea ofensiva, aquí con la volea cortada rinde relativamente bien. Es una pala de potencia fácil cuando mueves un poquito la mano y aceleras. Lo cierto es que la bola camina. Eso sí, si sois jugadores que aceleráis a tope, ahí sí que podéis notar que se come un poquito la bola. Y con la volea plana, con el chancletazo, aquí el rendimiento, pues yo creo que va a estar por encima casi de cualquier pala con formato de control. Lo cierto es que la bola camina y camina bastante, acelerando. Ahora, claro, si la comparáramos con una pala de potencia, por ejemplo con su hermana mayor, con la Ionic Power, ahí claramente perdería. Y para cerrar, si pasamos a la bola corta, a la volea tipo dejada, aquí la salida que te aporta en un ritmo medio hace que no tengas que mover mucho la mano para que la bola camine. La bola se siente bastante, el efecto no está nada mal, así que creo que a los puntos hay que ponerle buena nota, tanto en volea corta como en volea ofensiva. Si pasamos a juego aéreo, aquí en un ritmo medio con la bandeja, es una pala que lo cierto es que te aporta buena salida sin tener que mover mucho la mano. Aquí sí que se nota ese tacto medio y esa salida a velocidades medias de la pala. Creo que el balance le ayuda a que, aunque tenga un formato de control, la bola te camine. Así que con la bandeja, muy buena nota. Y con la víbora acelerando, aquí sí que podéis notar que se puede comer un poquito la bola, no en exceso. Lo cierto es que camina bien y conforme te vas habituando a acelerar un poquito más el brazo, no hay mucho descontrol y hay buena salida. Así que muy completa, tanto con bandeja como con víbora. Con el remate listado a verja, es una pala que no es muy pesada, así que se mueve bastante bien. A mí estos formatos un poquito más redondos me parece que ayudan en el movimiento del remate listado. Vais a tener que bajar un poquito la punta para que la bola tome
buen peso hacia abajo, pero en líneas generales, tanto acelerando un poquito como moviendo la mano lenta, rinde relativamente bien con el rulo a verja. Si cerramos con el remate por 3, aquí, a velocidades medias, sin mover mucho la mano, se nota esa ayuda de la pala, se nota que te da ese plus de salida para que no tengas que acelerar a 1000. Entiendo que ya cuando aceleras un poquito más se va a notar que se come un poquito más la bola. A ver, cierto es que a mí me gusta, y sobre todo si buscáis un poquito de ayuda, creo que os puede cuadrar, ¿eh? Es una pala que, sin ser de lo mejor en potencia pura, rinde bien. Si pasamos a mis impresiones en red de esta Ionic Control, en situación de volea en un ritmo medio te ayuda. En un ritmo medio ese balance medio alto hace que transmita bastante peso a la bola. Lo cierto es que en un ritmo medio me ha gustado. En un ritmo alto aquí sí que la bola se puede descontrolar un poquito más, le ayuda a que se note el punto dulce amplio, pero se descontrola un poquito si sobre todo la bola os viene muy rápida y ponéis la mano dura, os puede hacer un poquito efecto rebote. Pero lo cierto es que en la comparativa en volea acelerada y volea tipo dejada me ha gustado en las dos, así que en líneas generales en situación de volea va muy bien. Si pasamos a juego aéreo con la bandeja, es una pala que os va a aportar buena salida y que os va a aportar un efecto que está relativamente bien, contando lo que hablamos, que al ser una unidad que no es muy pesada se mueve bastante bien, y con la víbora su rendimiento está por encima de la media de palas de tacto medio, así que muy bien en la comparativa de bandeja víbora. Si pasamos a las situaciones de remate con el rulo a verja, si movéis poquito la mano os va a ayudar la pala, os va a hacer que la bola os camine. Tenéis que tener cuidado sobre todo si aceleráis un poquito de más el rulo, porque ahí sí que se os puede descontrolar un poquito más la bola, pero lo cierto es que en las situaciones de remate también es una pala que os va a sorprender, porque con el remate listado la pala te ayuda, la pala te hace que cuando mueves un poquito la mano la bola camine y coja un efecto que está relativamente bien. Donde pincharía un poquito más seguramente sería en el plano. A ver, si tuviera que compararla con cualquier pala de formato de control, para situaciones de remate yo creo que casi seguro me quedaría con esta, así que creo que puede ser una de las palas revelación en formato control del 2025, porque es que rinde muy bien, es que en fondo de pista va bien, pero es que en red no pierde tantas prestaciones como cabe pensar contando este formato redondo que tiene. Así que muy buena nota, encima contando su precio, que su precio de salida está en 179 euros, me parece una alternativa que para los jugadores de nivel medio o de nivel avanzado que busquéis una pala polivalente pero que tenga un buen punto dulce y que tenga un formato redondo, seguramente puede ser una de las mejores alternativas. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. Si no estáis suscritos, suscribiros, os dejo mi cupón de descuento de Padelbase por si queréis comprar esta Ionic Control y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.